Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del Poder Materno. Soy Viviana, creadora de Conecta con Amor. Las que me leen o me escuchan saben que hablo mucho sobre sanar la niña interior herida, porque definitivamente por más teoría que tengamos, si no trabajamos en nuestras propias heridas, no lograremos conectar de manera profunda con nuestros hijos. Estaba navegando por internet y me encontré un texto digno de compartir de Bethany Webster. Y dice así: cuanto más sana la niña interior, más segura está la mujer. Para llegar a ser verdaderamente empoderada, una mujer debe hacer un cambio radical desde la identificación con su madre a la identificación con su verdadero ser. Hay una mentira de proporciones asombrosas que se encuentra en el centro de nuestras vidas. Esta mentira es tan penetrante que se vuelve virtualmente invisible. Esta mentira es que la inferioridad femenina es el orden natural, lo que implica que todo lo femenino tiene un defecto natural. Esta es la mentira que causa pudrición en la relación madre-hija, paralizando a las mujeres colectivamente. La paralización solo puede continuar mientras permanezcamos inconscientes de la mirada de manifestaciones de esta podredumbre, la herida de la madre. En este momento de la historia debemos hacer que las manifestaciones sean lo más conscientes posible para poder ir más allá. Dice Marion Woodman: el niño pequeño vive cerca del inconsciente de los padres y por lo tanto lleva inconscientemente los sueños y ambiciones incumplidos de los padres, así como también sus problemas y conflictos no resueltos. La mentira patriarcal de la inferioridad femenina sitúa a la hija en un conflicto entre su deseo natural de vivir todo su potencial y la verdad de la privación de su madre a manos de instituciones patriarcales como la familia, la iglesia, los medios y el Estado. El vínculo madre-hija puede tener una tensión de fondo fomentada por la escasez inherente del poder personal que se le permite en la sociedad y también un enredo entre ellos debido a su difícil situación. Su vínculo está coloreado hasta cierto punto por la forma en que cada uno de ellos hace frente a la mentira sobre su inferioridad. Esta creencia en un defecto femenino mantiene a las mujeres en una rueda interminable de superación personal, trabajando constantemente para cumplir con un estándar imposible de lo que una mujer deseable debería ser. La madre suele ser la primera en impartir estos estándares a la hija. El problema radica en el hecho de que esos estándares realmente perjudican a la hija, ya que perjudicaron a la madre y a su madre antes que a ella. Cada nuevo niño viene con una demanda saludable de vivir la vida en sus propios términos. Cuando una hija intenta ir más allá de los estándares de la madre para vivir la vida en sus propios términos, puede sentirse incómoda y sentir como una traición a la madre. Sin embargo, ese impulso de ir más allá de los ideales de la madre es un impulso saludable y vivificante. Ese es el impulso natural de individualizar y vivir como el yo real, no un yo falso que el patriarcado requiere. Combatir este impulso saludable es permanecer identificado con la madre que mantiene a la hija en una especie de inmadurez emocional, siempre un poco desconfiada y dudando de sí misma, y nunca viviendo plenamente su propia vida. La individuación requiere que la hija se retire de cualquier exceso, trabajo emocional para la madre, ya sea como su chivo expiatorio, su confidente emocional, su solucionador de problemas, su mascota o su distracción. También requiere que la hija deje de esperar que la madre haga cosas que simplemente no tiene la capacidad de hacer, como celebrar a la hija, verla con precisión, reconocer sus diferencias con el amor, etc. Hay mucho dolor por lo que trabajar aquí. Un cierto grado de diferenciación emocional de la madre es esencial para sentirse a cargo de su propia vida. Desafortunadamente, nuestra cultura avergüenza a las hijas que examinan su relación con sus madres simplemente como culpando a la madre. Aunque el despido rápido parece proteger el estatus elevado de la madre en la cultura, en realidad la explota al proteger su capacidad de transmitir normas patriarcales dañinas, manteniéndola ignorante de la verdadera magnitud de cómo ella misma ha sufrido de ellas. La verdadera tragedia es cómo la reflexión consciente sobre esta relación es en realidad la base de la verdadera responsabilidad adulta. Sin embargo, muchos todavía creen lo contrario.
La vida no vivida de una madre puede ser experimentada como una carga poderosa para la hija, consciente o inconscientemente. Los factores importantes incluyen cuando la madre tuvo un conflicto con su propia madre, cuán profundamente interiorizó la mentira de su propia inferioridad y cualquier trauma no sanado en su propia historia. En otras palabras, cualquier cosa que una madre se niegue a enfrentar en su propia vida presentará algún tipo de desafío con la hija. Las madres pueden sentir celos de sus hijas, poniendo a las hijas en una situación difícil. Las hijas pueden asumir que ellas son responsables de la privación de su madre. Como me dijo una mujer, siempre sentí que la implicación era que era malo cuando las cosas buenas me pasaban fácilmente. La pregunta no formulada era, ¿cómo crees que eso hace sentir a mamá? Haciendo que asocie la culpabilidad con sentirse bien. La diferenciación saludable de su madre consiste en dejar de vivir bajo la sombra de la disfunción de su madre como si fuera la suya. Otra mujer explicó, sentí la terrible impotencia de no poder hacer ver a mi madre que no estoy tratando de ser cruel con ella cuando estoy feliz. No importa cuánto lo intente, nunca podría verlo de esa manera. Aprendí gradualmente que dudar de mí misma era una forma de lealtad a ella. No ser completamente exitosa, no ser completamente ambiciosa era una forma de amarla. Si ella me sintiera cruzar la línea, incluso un susurro hacia la verdadera felicidad, la sentiría alejarse energéticamente de mí. Comenzaría a burlarse, criticarme o castigarme, sobre todo en formas sutiles e imperfectas. No creo que ella fuera consciente de ello. La única vez que no acepté su exigencia de atenuarme por ella me abandonó por completo. Más tarde me di cuenta de que mi disposición a controlar mi potencial era una especie de alimento del que dependía en su vida y que de otro modo carecía de validez. Surge una dinámica de escasez, una sensación de falta de amor, espacio y poder entre ellos. La comparación, la competencia, los celos son manifestaciones de esa sensación de escasez en el fondo. Para las hijas de madres celosas pueden sentirse como tener que elegir entre el amor de su madre y su propio potencial. Como una niña depende de su madre, por supuesto tendrá que elegir a su madre y abandonarse a sí misma, sin haber sido curada ni examinada. Esta dinámica creará una sensación de privación y resentimiento que podría pasar a su propia hija. Y esta es una de las formas en que la herida se perpetúa en otra generación. No tiene que ser así. Mientras más consciente sea una madre de la herida de su propia madre y cuanto más se haya responsabilizado de su propio camino de curación, habrá menos tensión entre la relación madre-hija. Cuanto más haya llorado la madre por sus propias pérdidas y honrado el verdadero yo dentro de ella, más una hija se sentirá libre de intervenir plenamente en su propia vida, sin preocuparse de que su empoderamiento perjudicará su conexión con su madre. Las mujeres de hoy en día pueden servir como poderosos interruptores de patrones, al tomar conciencia de estas dinámicas y hacer su propio trabajo interno de curación para transformarlas. A medida que nos esforzamos por dar nacimiento a nuestras propias vidas, a menudo llega un momento en que es necesario retirarse de los patrones limitantes en los que hemos llegado a confiar como quienes somos. Este cese de un patrón puede sentirse como la vida o la muerte, como si fuera imposible continuar a la vieja usanza. Pero el nuevo camino aún no está completamente establecido. Esto puede ser particularmente espeluznante e incómodo, porque en este tipo de coyuntura, por lo general, el único camino a seguir es precisamente aquello por lo que te rechazaron o abandonaste cuando eras niño. Una breve historia, saliendo de la fábrica de maquila, de la paternidad. Las hijas apadrinadas son aquellas que superan, exceden o trabajan excesivamente como un medio para obtener inconscientemente la aprobación de la madre o para manejar la ansiedad de la madre. Atrapados y retenidos emocionalmente por las necesidades de su madre, son hijas que han tenido que crecer rápidamente. Pueden verse especialmente frustradas por la carga de la vida no vivida de la madre. Después de años de trabajo de curación constante, la capa más profunda de mi propio trauma surgió para la curación. Como hija parentalizada, había luchado durante mucho tiempo con el exceso de trabajo, las personas agradables y esforzadas.
A medida que me curaba cada vez más de esos patrones, descubrí una parte de mí que parecía haber quedado atrapada en una maquiladora interna. Una parte de mí que había trabajado ininterrumpidamente desde su nacimiento para sobrevivir, ser hipervigilante, siempre atenta para la crisis. Alrededor de este tiempo tuve un sueño de escalar una pared infinita de estantes de ibuprofeno, algo que mi madre frecuentemente usaba como analgésico físico y sospechoso emocional. Aterrorizado e impotente, sabía que si dejaba de escalar las estanterías caería en un abismo. Cuando desperté del sueño, estaba en un profundo estado de dolor e inmenso alivio. El sueño parecía ilustrar cómo quería ser su analgésico, pero no importaba lo que hiciera, no podía aliviar su dolor. Lloré porque sabía que la niña en mí quería salvarla, pero no podía. Vi más profundo que nunca que yo no era la fuente del dolor de mi madre, sino simplemente un desencadenante del dolor que me precedió mucho. Mis lágrimas se sentían como si estuviera limpiando la culpa de mi niña interior, que llegó a verse a sí misma como mala cuando deseaba creer en su propia historia, en su propia vida. Por esta época estaba teniendo problemas para trabajar. Cada vez que me sentaba con mi lista de cosas por hacer, me sentía paralizada. Lo único que me permitió trabajar fue primero tomar varias horas para no hacer nada, mirar por la ventana, sentir mi existencia lo suficiente, sin la necesidad de preocuparme por los demás. Durante estas horas de mirar afuera, las ramas de los árboles ondeando al viento, viendo la luz del sol bailando en el césped, en un nivel muy profundo, la niña interior, parentificada, salía de la maquiladora interna y hacía la luz del sol, uniéndose a la naturaleza como madre, en lugar de la vigilancia como madre. Simplemente ser, durante horas sin un objetivo. Durante esas horas, le daría suavemente a la niña interior los mensajes que necesitaba escuchar. No tienes que responder a las demandas de los demás. No tiene que hacer que los demás se sientan cómodos. No tiene que producir nada para alguien. No tienes que complacer a los demás o hacer que se sientan bien. Ahora estás a salvo. Te amo exactamente como eres. Estas afirmaciones literalmente se sintieron como una línea de vida y el camino hacia una experiencia de vida completamente nueva. Cuanto más sana la niña interior, más segura se vuelve la mujer. Solo después de estas horas de tiempo no estructurado podría ser mi trabajo, y el trabajo que hice fue muy diferente, mucho más inspirado, fácil y agradable. El trabajo que hubiera llevado 8 horas se hizo en 3 horas. Me di cuenta de que cuando dejamos de sentirnos impulsados por la herida, conseguimos hacer más trabajo en menos tiempo, y hay una potencia y poder acorde en el trabajo que hacemos. El vínculo entre madre interna y la niña interior es el sólido puente hacia una vida auténtica, el verdadero portal de la posibilidad. Cubrimos la brecha de la madre dándonos a nosotras mismas lo que necesitábamos de nuestras propias madres, y con la maternidad interna viene de la base sólida de la cual surgen las nuevas posibilidades. De lo contrario, nos cojeamos por la vida culpándonos a nosotras mismas. El canal a través del cual fluyen las ideas originales e innovadoras es el mismo canal que nuestras sensibilidades más potentes, incluido nuestro dolor, nuestra inocencia, nuestras vulnerabilidades y nuestra conexión irrevocable con toda la vida. Este canal es el vínculo con la niña interior, para obtener acceso completo y sin restricciones a nuestros impulsos creativos. Debemos comprometernos a sanar a la niña que aprendió a desconfiar de sus propias observaciones, intuiciones y sentimientos. Cambiar el defecto en un déficit. Curar la herida materna implica eliminar la sensación de defecto. Hay algo malo en mí. Y ver que nuestro dolor no es el resultado de un defecto inherente en nosotros, sino más bien un déficit de nuestra familia y en nuestra cultura que valora lo femenino en todos nosotros. Cualquier grado de privación interna que la madre tenga sobre la hija, o lo pasamos inconscientemente o lo transformamos conscientemente. No podemos permitir que la privación de nuestra madre nos impida crear nuestra propia nutrición interna. Nuestras madres tienen sus propios viajes de curación, que son su responsabilidad de seguir trabajando. Como hijas,
Todo lo que podemos hacer es asumir la responsabilidad de nuestro propio dolor y convertirnos en las mujeres que estamos destinadas a ser. Para crear un sólido terreno interior y vivir realmente como nuestro ser auténtico, tenemos que examinar los escombros de nuestra herencia patriarcal que hemos recibido de nuestras madres. Se necesita una energía constante para crear un sólido vínculo interno de seguridad con la niña interior, de modo que su sabiduría, pureza y creatividad puedan fluir en nuestras vidas. Mientras más energías dejemos de cumplir con los estándares culturales imposibles, más energía podemos poner en la creación de este fuerte vínculo interno que puede formar la base de una vida verdaderamente notable que eleve el todo. La nutrición que todos buscamos proviene de vivir como el verdadero yo, no a través del cumplimiento de estándares culturales que refuercen un falso yo. El verdadero yo incluye nuestro dolor, nuestros defectos, nuestros errores. Muchos niegan la verdadera magnitud de lo que soportan en su infancia. Nunca realmente se conocen a sí mismos, nunca realmente se conocen, nunca realmente están tocando la tierra. Esta negación tiene tantas otras negaciones en su lugar, creando una especie de contención existencial que endurece el corazón. Sentirse completamente vivo significa sentir ese dolor prohibido, el dolor que da lugar al conocimiento directo de nuestra conexión inherente e irrompible en todas las cosas. Dice Marion Woodman, cuando estás viviendo tu propia realidad, te conviertes en el soberano de tu vida. Amigas, si les gustó ese texto de Bethany Webster, compártanlo, es de verdad muy maravilloso y muy enriquecedor. Un abrazo.